Hola, hola, ¿cómo están hermanos? Mil bendiciones. Estamos entrando a las 8 en punto. Gracias a Dios el Padre John Mario ya está. Me van a decir, a ver, la persona que entra ya ahí primerito me avisa si se escucha bien, porque no voy a usar el micrófono. Y si no sale el grillito, no pienso usar. A ver, Amnica, que es ahí siempre mi retorno por ahí. A ver, el Padre va a entrar puntual. Así no uso el micrófono si no hace falta. Hola, Mani. Hola, Silvia. Hola, Boricua, te uniste. A ver, cuéntenme. ¿Se escucha bien? Ok, entonces si no falta el... Así no uso el micrófono. Vamos a esperar que el padrecito... Hoy tenemos la segunda noche y ya estás, padre. Bien. Bueno, yo dije que se iba a atrasar el padre 5 minutos, pero el padre estuvo puntual. ¡Hola, padre! Hola Silvia, ¿cómo está? Qué alegría y qué bendición tenerte. A ver, creo que Me aquí está mejor. alegra verte. ¿Cómo está la mamá? Súper bien ahí reposando y cuidándose del coronavirus y cuidándose. Por favor, me la saludas, ¿no? Claro, ella ya te está viendo seguro, así que ya te escucha. Padre, Qué qué bueno. gusto, qué gusto. Gracias por aceptar la invitación. Gracias Ujú. por este tiempo que sé que es valioso para vos, que estás también ahí predicando a tiempo y destiempo por las redes y tenías misa. Y bueno, gracias por regalarnos en este segundo ciclo de noches de oración y reflexión que estamos compartiendo con toda la gente, aprovechando que estamos en nuestras casas y bueno, como sabemos que vos sos muy osado en la evangelización, hoy te tocó ese tema. Qué Osadía belleza. Qué evangelizadora. belleza. Así que vamos a, no queremos perder tiempo, queremos aprovecharte a lo máximo. Y hoy pensaba, decía, hace 25 años exactamente que le conozco al padre John Mario. Entonces, sigue Uy, igualito, sigue o sea que igualito. yo tenía en ese tiempo, yo tenía 15. Sí, y yo tenía 5. Así que bueno, vamos a empezar en el nombre de la Santísima Trinidad, dándole gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta Amén. semana, con más razón recordamos y estamos viviendo Pentecostés, aunque Pentecostés tiene que ser una constante en nuestras vidas. Seguimos clamando la fuerza y el poder de lo alto, que el Espíritu Santo actúe en esta noche con poder, se manifieste en nuestros corazones y todos podamos salir con ese deseo de evangelizar. La iglesia existe para evangelizar y cada uno de los bautizados estamos llamados a eso. Así que pidámosle al Espíritu Santo que haga lo que Él quiera hacer y que nosotros no pongamos resistencia y que utilice como siempre lo ha hecho al Padre John Mario, que sea profeta hoy a través de este medio que es el que tenemos para escuchar la palabra de Dios y que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que Dios quiera regalarnos, lo que su Espíritu Santo quiera derramar en esta noche. Le pedimos al Espíritu de Dios que Él nos abrace, ya que nosotros los seres humanos no podemos hacerlo en este tiempo, le pedimos a Él. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Espíritu Santo, abrázame con tu amor. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Espíritu Santo, abrázame con tu amor. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón. Ven y sopla sobre mí. Ven y sopla, ven y sopla. Padre, para que sigas conduciendo la oración.
Muy bien, queremos suplicarte, Señor, en este momento que la fuerza de tu Espíritu se derrame poderosamente sobre cada uno de nosotros y que nosotros seamos dóciles a tu acción, Señor, que nosotros seamos dóciles a tu palabra y que nosotros, Señor Jesús, vivamos un nuevo Pentecostés, un Pentecostés vital, fundamental en nuestra vida y en nuestra existencia. Vamos a saludar a la Santísima Virgen María, que nos acompaña siempre, y le decimos a ella: Dios te salve, Dios Reina te salve, y Madre, María, Madre de Madre misericordia, misericordia, vida, dulzura vida, y dulzura esperanza y nuestra. esperanza nuestra. Dios te salve, Dios a te ti salve, clamamos los a ti desterrados llamamos hijos de Eva, desterrados hijos de a ti Eva. suspiramos, A ti gimiendo y llorando en suspiramos, este gimiendo y valle de llorando en este lágrimas. valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada Pues, Señor, nuestra, abogada vuelve a nuestra, nosotros vuelve a esos tus nosotros ojos misericordiosos, y misericordiosos. después de Y este después de destierro este muéstranos a destierro, Jesús, muéstranos a Jesús, fruto bendito de fruto tu bendito de vientre, tu oh vientre, clemente, oh oh piadosa, clemente, oh oh dulce piadosa, Virgen oh María, dulce Virgen ruega María. por nosotros, Ruega Santa por Madre de nosotros, Dios, Santa Madre de para que Dios, seamos para que dignos de seamos alcanzar las dignos de alcanzar promesas y las gracias promesas y de nuestro gracias de Señor nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo. En nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Está el sonido bien? ¿Está el sonido bien? Sí, ahora sí. Me puse el Bueno, auricular porque es que sin el auricular es que sale un sonidito. Todo ¿cómo tuyo, dices? padre. Bueno, pero el sonido está bien. Sí, sí, la gente me indica que sí. Bueno, es una alegría estar contigo, Silvia, y con todas las personas que tú convocas. Te veo igualita como te veía hace 25 años. Padre, ese Y conocimiento, todos los bueno, carismas lo del bonito Espíritu de estas Santo. cosas de la renovación carismática es que se crean unos lazos de amistad. A veces uno no ve a todos los amigos siempre, pero, pero bueno, tuve la dicha de conocer a tu papá, tuve Ujú. la alegría hemos evangelizado en varias partes, hemos estado en varios lugares y por supuesto he estado varias veces allá en Paraguay, he estado en Asunción, he estado en Ciudad del Este. ¿Cuál fue? ¿Dónde fue la ciudad? ¿Dónde fue el encuentro? Encarnación, encarnación. Encarnación. Encarnación, sí, como a 6 horas de la capital, ¿no? Así es. Sí, sí. Y también a Silvia le tocó, le tocó con Silvia una vez. Tuvimos una anécdota muy bonita porque creo que fue la primera o segunda vez que yo fui al Paraguay. Fuimos a Ciudad del Este, de ahí pasamos a ver las cataratas del lado de Brasil, me parece que las vimos, Así no mismo. recuerdo esa vez. Sí, sí. Pero yo estaba muy enfermo, tenía un problema de espalda terrible y bueno, parecía viejito, no podía ni caminar, pero bueno, esos son los abusos del trabajo y todo eso, pero me siento muy contento, me siento muy revitalizado. Yo creo que esta bendita corriente de gracia, la renovación carismática, ha sido para mí una bendición. Yo conocí al Señor a través de la renovación carismática, y conozco todos mis años de sacerdocio, los he vivido en la renovación, he servido a la renovación, no me he servido de la renovación, porque hay mucha gente que no le sirve al Señor a través de la renovación, sino que se sirven de la renovación. Pero bueno, creo que se ha hecho un trabajo y ahorita estoy encargado de las emisoras Minuto de Dios en Barranquilla y Cartagena, emisoras que trabajan las 24 horas del día y se presta un servicio de evangelización bien bonito. Cuando Silvia o Silvita, como le dice cariñosamente todo el mundo, me dijo que les hablara un poquito de la evangelización, me puse a pensar de qué les podría yo hablar a ustedes de lo que significa evangelizar. Y realmente, ¿saben una cosa? Se me ocurrió pensar qué significó, porque acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, con todo lo que eso significa para nosotros los de la renovación. ¿Qué significó para la comunidad del libro de los Hechos Apostólicos? ¿Qué significó evangelizar para ellos? ¿Qué significó evangelizar? Y aquí yo quisiera hacerles unas cuantas reflexiones. Me llama mucho la atención
porque en la liturgia de la iglesia se lee el libro de los Hechos Apostólicos durante la Pascua, desde la resurrección a Pentecostés, como una preparación a Pentecostés, tal vez. Pero en realidad como que me parece a mí que lógicamente se debería leer después de Pentecostés, porque es que arranca la cosa. Pero sin embargo, la iglesia yo creo que lo hace así por una visión de catequesis, de enseñarnos. Pero, ¿qué significó para esa comunidad tan sencilla? ¿Qué significó Pentecostés? ¿Qué significó para esa comunidad tan sencilla? ¿Qué fue para ellos evangelizar después de haber vivido Pentecostés? ¿Qué significó para ellos evangelizar después de Pentecostés? Y hay varias cosas que yo quisiera destacar. La primera de ellas es, después de Pentecostés, ellos se dieron cuenta que ellos eran la presencia del resucitado y que ellos eran la presencia visible del Espíritu, digámoslo así, en medio del pueblo. Y aquí esto es muy importante porque uno cree que evangelizar es cantar, predicar y todo eso está bien. Uno cree que evangelizar es hablar de Dios. Sí, todo eso está bien. Pero fundamentalmente evangelizar con audacia, el Nuevo Testamento utiliza una palabra griega, parresía, con poder, con autoridad. Y es que la comunidad, los hermanos se dieron cuenta que ellos eran un libro abierto, que ellos eran el libro abierto a través del cual se podía leer la palabra de Dios. Pablo lo dice inclusive en una ocasión, cuando le dice, ustedes son la carta escrita por Dios. Y ellos se dieron cuenta que esa carta escrita por Dios eran ellos mismos, esa carta, que eran ellos, es decir, que la evangelización iba a donde iba cada uno de ellos, que si uno de ellos iba a la cárcel, ese lugar era evangelizado, que si uno de ellos iba a un lugar, a una ciudad, allá iba el Señor. Tanto que al final, en los últimos capítulos del libro de los Hechos Apostólicos, se nos cuenta que Pablo estaba en Roma y que vivió como 2 años trabajando con sus manos, que alquiló una casa. Hay unos detalles hasta bien interesantes. Dice que Pablo alquiló una casa y que se dedicó a enseñar y hablar del Evangelio. Pero es que la vida del que ha tenido una experiencia de Cristo resucitado, el que ha tenido esa experiencia de Cristo resucitado, lo que dice es, hey, mírenme, así vive uno que tiene a Cristo en su corazón. Mírenme, de tal manera que ellos se dieron cuenta muy rápidamente que la evangelización, que la transmisión del Evangelio de Jesucristo pasaba por ellos, pero pasaba a través de ellos porque ellos comenzaron a darse cuenta, y el libro de los Hechos Apostólicos nos lo enseña muy bien. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo tengo mi Biblia, si pueden ver ustedes, ¿sí? Mi Biblia, esta es mi Biblia del libro de los Hechos Apostólicos, y tengo subrayado con un color las veces que aparece Espíritu Santo. Mire, todo lo que está en rojo se refiere a Espíritu Santo. Lo que está en verde se refiere a la comunidad. Pero no hay página, mire, todo lo que está en rojo se refiere a Espíritu Santo. No hay página, mire que no le estoy diciendo mentiras, Silvita, que usted dice, el padre me está echando ahí
me está echando ahí una mentira. Mire, no hay página, miren esta, mire, no hay página donde no se hable del Espíritu Santo. Miren esta, en el capítulo 8, 9, miren. Es que yo sí leo la Biblia, Silvia, yo sí la leo, mija, yo sí la leo. De tal manera que cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta, ellos entendieron que el protagonista de la evangelización era el Espíritu Santo. Que el protagonista de la evangelización, el que los metía en caminos nuevos, decimos en Colombia en camisa de 11 varas, porque el Espíritu Santo sí que los metió en problemas. Metió en problemas a María, el Espíritu Santo metió en problemas a María, pobrecita esa mujer. Metió en problemas a José y sí que ha metido a la iglesia en problemas y ha metido a la iglesia con esta maravilla de renovación carismática que a veces no saben qué hacer con nosotros. Pero fíjense ustedes que cuando uno comienza, hagan ustedes el ejercicio. Silvia, haga el ejercicio, trabaje, ¿sí? Cojan ustedes, agarren el libro de los Hechos Apostólicos y con un lápiz rojo comiencen a subrayar las veces que aparece Espíritu Santo. Ustedes se van a sorprender porque se van a dar cuenta que el Espíritu Santo aparece más que Jesús, más que Jesús. Por algo el libro de los Hechos Apostólicos se entiende como el Evangelio del Espíritu Santo. Pero ellos comenzaron, dice que alguien que lo hizo en la escuela de servidores, muy bien. Ellos comenzaron a darse cuenta que había una fuerza que los empujaba, había una fuerza que los movía y que esa fuerza era el Espíritu Santo. Tanto que ustedes recuerdan que en muchos momentos Pablo dice, el Espíritu Santo no nos permitió entrar allá, el Espíritu Santo nos condujo a tal lugar, el Espíritu Santo nos llevó a tal parte. Ellos comenzaron a darse cuenta que el Espíritu Santo era el motor, la fuerza que los impulsaba. A mí me preguntaron hace poco en una entrevista que me hicieron, aquí alguien dice que, Padre John, ¿cómo nos recomienda leer la Biblia? Bueno, eso después hablamos de eso, ¿cierto? Después hablamos de esas cosas. Pero me preguntaron cuáles eran una característica, en una entrevista que me hicieron para una revista de la Renovación de España, que se llama Nuevo Pentecostés, que es de las poquitas revistas que todavía subsisten de la renovación carismática, porque se han acabado el 95%, pero el 5% permanece. Una de esas, y me hicieron esta pregunta, Padre John Mario Montoya, díganos una característica de esos primeros líderes de la renovación carismática. De esos primeros líderes, estoy hablando en Colombia del padre Rafael García Herreros, el padre Diego Jaramillo, Blanca Ruiz, Darío Betancourt, estoy hablando en Paraguay del padre Bogado, estoy hablando en Puerto Rico el padre Tom Forest, estoy hablando en República Dominicana del padre Emiliano Tardif, estoy hablando en Guatemala del padre Estrada, estoy hablando, de esos primeros líderes, ¿qué era lo que nosotros veíamos? Oiga, ¿qué tenían ellos en común? Ellos hablaban de Dios de una manera que a uno lo seducía. Y cuando uno escuchaba a María San Giovanni, que viajaba mucho con el padre Emiliano Tardif, que todavía está viva y la vi el año pasado en un congreso que me invitó a la Renovación Carismática de República Dominicana, y ella estuvo ahí, y ya está un poquito entradita en años. Pero cuando uno escuchaba hablar a María San Giovanni, era la dulzura de Dios, era la dulzura de Dios. Hablaban, esos hombres y esas mujeres hablaban de Dios como si lo vieran, como si lo vieran. Y saben una cosa, evangelizar es hablar de Dios de esa manera.
Al mundo de hoy no le convencen muchos discursos. Yo creo que al mundo de hoy, como nos convenció a nosotros, ¿qué nos convenció, Silvita? ¿Qué te convenció a ti? ¿Qué me convenció a mí? Que cuando yo escuché hablar a un sacerdote eudista del Minuto de Dios en mi ciudad, lo oí hablar de Dios. Ah, bueno, aquí están hablando del padre Salvador Carrillo en México, Carlos Aldunate en Chile. Cuando yo escuché hablar al padre Humberto Gómez, yo lo escuché hablar, hablaba de Dios de otra manera, hablaba de Dios de otra manera. María San Giovanni hablaba de Dios, bueno, todavía, pero en ese tiempo hablaba de Dios como si uno la viera. Y hoy, con todo respeto, lo que voy a decir, la renovación carismática a veces ha entrado como en un cierto aletargamiento, porque es que no sé, ahorita nos preocupamos más por los seguidores, a veces nos preocupamos más por los eventos, cuánto deja un evento, cuánto es la ofrenda, cuánto hay que cobrar, los grandes predicadores, cuánto me van a dar, cuánto es el porcentaje de lo que me corresponde. Y en ese momento nadie se preocupaba, dice una persona que no se oye, yo creo que No, sí se padre, oye. debe ser de Sí, ella el se celular oye, porque sí, se pero estoy usando escucha el bien, sí, micrófono. sí. Hazme así si se oye, Silvita. ¿Se oye? Sí, es ¿Se que oye? se escucha súper ¿Sí? bien, Ok. sí, se escucha súper bien. Entonces, pero hablaban de Dios, esos primeros líderes de la renovación, como si lo vieran, como Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en La Ceja, Antioquia, en Colombia. Hablaba de Dios, él no hablaba muy largo, él hablaba 35 minutos, pero eran 35 minutos que uno era así, vean. ¿Ah? Boquiabierto, boquiabierto. Cuando usted y yo escuchábamos al padre Salvador Carrillo, que murió hace pocos años, lo escuchábamos hablar de Dios, ¿cómo éramos? Ah, esto es un lenguaje nuevo, esto es un lenguaje distinto, esto es un lenguaje diferente, esto es un lenguaje hermoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era palpable. Era palpable la acción del Espíritu, era palpable. Y eso nosotros lo hemos perdido, tendríamos que recuperarlo. Y Silvita, usted que está en todas las reuniones de la renovación, ¿sí? Aquí y allá, ayudemos a la renovación a recuperar ese amor. Aquí una persona dice, el consumismo tristemente nos ha tocado en la iglesia. Y el Papa Francisco habla de eso, del consumismo espiritual. Ahora, díganme una cosa. Esta primera comunidad cristiana entendió que el Espíritu Santo era una fuerza incontrolable, que el Espíritu Santo era una fuerza novedosa, que el Espíritu Santo era una fuerza extraordinaria. Y entonces ellos se comenzaron a dejar conducir por el Espíritu. Óigame, usted que me está viendo, usted que está siguiendo esta reflexión, óigame, evangelizar es dejarse conducir por el Espíritu. Evangelizar con audacia es dejarse conducir por el Espíritu. Les voy a contar una historia. Cuando yo trabajé muchos años en el Minuto de Dios, fui asesor nacional en República Dominicana tienen la revista Alabanza, es verdad. Cuando yo fui asesor nacional de la renovación carismática en Colombia, bueno, mi comunidad me mandó a estudiar y cuando yo regresé a Colombia, mi superior me mandó para una parroquia. Yo me molesté un poquito con mi superior porque yo le dije, si me iban a mandar a una parroquia, ¿por qué no me mandaron a estudiar pastoral? Me mandaron a estudiar espiritualidad. Hombre, ¿por qué no me mandaron a estudiar pastoral? Porque si me iban a mandar a una parroquia, entonces le dije a mi superior, parece que la comunidad no tiene claros los objetivos. Bueno, a veces hay que hablarle clarito también a los superiores. Entonces resulta que me obligaron a ir a esa parroquia. Cuando yo llegué a esa parroquia, yo entré como en una crisis, como en un desespero, porque yo dije, esta parroquia, esto es de puros viejitos, esta parroquia, esto está acabado, el templo está acabado. Aquí yo me fui de incógnito con mi mamá, mi papá y una hermana a la misa de 12.
Mi hermana es religiosa, pero no es muy religiosa. Entonces entramos a la misa y mi hermana se salió de la misa y me dijo, John Mario, a usted lo nombraron párroco de esto. Lo primero que usted tiene que hacer es cambiar el sonido y hacer que estas misas sean diferentes, porque qué cosa tan aburridora. Con razón la gente no viene a misa. Entonces yo entré como en una crisis y yo dije, sí, yo tengo la fuerza de la renovación, pero ¿cómo voy a hacer? Entonces, un día yo estaba en la parroquia, en el despacho parroquial. Y hacía años, yo había trabajado al empezar en la renovación carismática en Medellín, Colombia, con una señora que era de la renovación que se llamaba Isabelita Ángel. Isabelita Ángel ya murió. Isabelita Ángel, no sé cómo, se consiguió mi teléfono y me dijo, John Mario, que estás de párroco en San Miguel Arcángel. Y yo le dije, Isabelita, sí, estoy tan aburrido, tengo mucha pereza, no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, Isabelita, porque aquí no hay nada que hacer, le dije yo, y no sé qué hacer, no sé cómo mostrarle a la gente aquí que Dios está vivo, no sé cómo mostrarle a la gente que Dios está vivo. Y ella me dijo una palabra que yo jamás he olvidado. Ella era una mujer culta, una mujer, pero que había crecido en ese ambiente primero de la renovación. Y me dijo esta palabra, Padre John. A mí me tenían un sobrenombre en Medellín, no se lo voy a decir para que después no me lo digan, ¿sí? Pero me tenían un sobrenombre, ella me dijo ese sobrenombre, y me dijo ese sobrenombre y me dijo lo siguiente, John Mario, llénate de Dios, porque cuando uno se llena de Él se sale solo. Llénate de Dios, porque cuando uno se llena de Él, no se lo voy a decir, ahí está Gladys diciendo que les diga el sobrenombre, no, porque después no me aguanto la renovación y no me aguanto a Silvia diciéndome, no. Y ella me dijo lo siguiente, John Mario, llénate de Dios, porque cuando uno se llena de Dios, Él se sale solo. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, vaya de pa'l Santísimo, llénese de Él, porque cuando uno se llena de Él, Él se sale solo. Y saben una cosa, yo me fui para el Santísimo y yo sentí que ese día había empezado algo diferente en esa parroquia. Yo sentí que ese día había ocurrido algo diferente en mí. Cuando la comunidad de los Hechos Apostólicos comenzó a evangelizar, se dieron cuenta que ellos no eran los dueños del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era el dueño de ellos, que ellos no podían amaestrar, y estas son palabras que usa mucho el Papa Francisco, amaestrar al Espíritu, domesticar al Espíritu. Y a veces nosotros tenemos un peligro, y aún lo tenemos en la renovación, domesticar al Espíritu. Y el Espíritu no se puede domesticar. Y entonces la novedad, la fuerza en la evangelización depende de no domesticar al Espíritu, sino dejar que el Espíritu nos domestique a nosotros, dejar que el Espíritu haga cosas nuevas en nosotros, dejar que el Espíritu actúe de una manera nueva, de una manera diferente en nosotros. Por eso los obispos se reunieron cuando en Aparecida, se reunieron los obispos en el número 362, en el número 362 de Aparecida, los obispos dijeron esta frase, la iglesia necesita un nuevo Pentecostés que la saque de su instalación al mundo, de su conformismo y nos introduzca en una situación nueva. Yo creo, mis hermanos, que el segundo elemento fue descubrir que el Espíritu Santo es la fuerza. Y nosotros nos hemos especializado en la iglesia, en técnicas, en ejercicios. Hoy hay escuelas esta, escuela la otra, escuela la esta, escuela la otra, escuela la otra. Y competimos porque este miembro me pertenece, este miembro nos pertenece. Y dividimos la renovación y hemos dividido la renovación. ¿Pero por qué? Porque estamos peleando más
estamos peleando más por nuestros adeptos que por la acción del Espíritu. Estamos peleando más por nuestros adeptos que por la acción del Espíritu. Cuando nosotros comenzamos en esta bendita renovación hace muchos años, Silvita, hace muchos años, ¿qué era lo que nosotros sabíamos decir? Ven Espíritu Santo. No sabíamos decir más. Y eso era todo. Eso era todo. No sabíamos mucha teología, pero teníamos fervor. No sabíamos muchos cursos, y no estoy diciendo que no sean importantes, pero éramos fervorosos. Y ese fervor lo da el Espíritu. De tal manera que cuando uno comienza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que ellos sentían que el Espíritu era palpable, el Espíritu se percibía, uno sentía su aleteo, uno se percibía. Ahora, hay una cosa muy importante en medio de todo esto. Ellos entendieron que la manera de evangelizar el mundo era construir una verdadera comunidad cristiana. Fíjense que no estoy hablando todavía de salir a las calles, de ir a evangelizar, de una iglesia en salida. Bueno, eso viene después. Pero lo primero que ellos entendieron es que para evangelizar, primero tenemos que ser amigos y hermanos. Ellos antes eran compañeros, pero con el paso del tiempo se volvieron amigos. Y después, por la acción del Espíritu Santo, se volvieron hermanos. Y esa comunidad se volvió una comunidad paradigmática, es decir, modelo, una comunidad inspiradora. Y esa comunidad inspiradora, ¿por qué? Porque tenían esos 4 elementos de Hechos 2:42. Oraban, compartían la enseñanza de los apóstoles, se reunían para partir el pan y compartían lo que tenían. Y ellos se dieron cuenta que con esas 4 características, se reunían para orar, se reunían para partir el pan, se reunían para celebrar la cena del Señor y compartían lo que tenían y la enseñanza de los apóstoles. Y ellos se volvieron comunidad. Y al volverse comunidad, se volvieron cuestionadores del Imperio Romano. Óigame, les voy a decir una cosa, escúchenme esto que les voy a decir, ¿Quiénes eran esos discípulos que empezaron todo? Eran, en Colombia decimos unos pelagatos. ¿Qué significa pelagato? Nosotros sabemos más teología que Pedro. Nosotros hemos ido a más retiros que Santiago. Pero esos hombres formaron una comunidad de gente tan fuerte que 200 años después, esa comunidad derrotó al imperio más poderoso que haya existido en el mundo, que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano es el imperio más poderoso que ha existido durante siglos. Existió 3 siglos el Imperio Romano. Y el Imperio Romano llegó desde Roma hasta Asia y desde Roma hasta España, hasta con caminos, porque recuerden que todos los caminos conducen a Roma, y todo el norte de África. Y en 200 años los cristianos tumbaron ese imperio. En 200 años. ¿Y qué fue? ¿Con qué fue que esos cristianos tumbaron ese imperio? Aquí me están diciendo que repita la frase que le dijo la señora Isabelita. Llénate de Dios, porque cuando uno se llena de él se sale solo. Llénate de Dios, John Mario, y me dijo el sobrenombre, porque cuando uno se llena de Dios, él se sale solo. Y esos hombres y esas mujeres crearon una comunidad tan fuerte que 200 años después tumbaron el Imperio Romano. Pero ¿quién fue? ¿Cómo fue que tumbaron el Imperio Romano? Ellos eran hermanos, no pudieron con esa hermandad.
no pudieron con esa fraternidad. Ellos eran hermanos, eran capaces de dar la vida los unos por los otros. Ahora, cuidado, cuidado. No es una fraternidad, ay, qué belleza, qué hermosura, ay, no hay peleas. Una vez que yo estaba predicando a los servidores de la renovación carismática ahí en Asunción, hablé de las dificultades de los, y me acuerdo que una servidora de ahí en la casa de oración me preguntó, oiga, padre John Mario, dígame una cosa, ¿existe una comunidad perfecta, que todo sea tranquilo, que todo sea bonito, que no haya tantas peleas como la mía? Y entonces yo le dije, sí señora, sí existe. Entonces Silvita decía que no. Ella decía que no. Ella estaba tocando el piano allá arriba y decía que no. Y yo le dije, Silvita, no me contradiga que el predicador soy yo. Usted cante, mijita. Yo ya estoy predicando. Respete. Y seguía la señora diciéndome, padre John Mario Montoya, ¿es verdad que hay un lugar donde no hay problemas en una grupo oración? Yo le dije, sí señora, sí existe. Y otra vez Silvia me decía que no existe. Yo, pues no existirá en Paraguay, pero en Colombia sí existe. Y me dijo la señora, padre John Mario, ¿cómo se llama ese grupo de oración? Dígamelo, por favor. Y yo le dije, señora, ese grupo de oración se llama cementerio. Cementerio. Donde en el cementerio usted nunca ve a un muerto que diga, esas flores son mías, no me las arrebates. En el cementerio usted nunca ve a un muerto que diga, no me pises, que estás en el cementerio. Nadie se queja del calor, nadie se queja del frío. En el cementerio, a las 6 de la tarde, los cementerios son los lugares más ricos para ir a caminar, para leer, porque eso es una paz, una paz, una paz. Y hay gente que quiere que la iglesia sea una paz, una paz. Ese lugar no existe, ese es un cementerio. Hay gente, donde hay vida, hay problemas. Donde hay vida, hay dificultades. Y les estoy diciendo esto porque a veces nosotros creemos que una comunidad como la de los Hechos de los Apóstoles, donde todos se amaban, donde compartían los viernes, que va, ellos compartían los viernes, los bienes, no los viernes, ¿sí? Los bienes. Pero ¿se acuerdan de Ananías y Zafira en el capítulo ¿qué? 4 y 5? ¿Se acuerdan? Fallaron, se equivocaron. Capítulo 4 y 5, Ananías y Zafira, ¿sí? Capítulo 5, el pecado de Ananías y Zafira. Y después Pablo se enfrentó con Pedro y dice Pablo, y me fui y le dije a Pedro en la cara, Pedro, no estás haciendo las cosas como son. Tuvieron, ¿y se acuerda la pelea entre los griegos y los otros, que porque las viudas no atendían ni uno a los otros? No, ese caminar fue un caminar en medio de tensiones, en medio de dificultades. Pero, ¿recuerdan qué decían de los primeros cristianos en medio de esas dificultades, en medio de esos problemas? Miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Y yo sí quiero decirles a ustedes en esta noche, amigos, la gente nos va a creer no porque tengamos parlantes espectaculares, bocinas espectaculares, no porque tengamos la emisora más poderosa, el canal más poderoso. La gente va a estar con nosotros, porque tarde que temprano la gente le termina viendo a uno el cobre. Tarde que temprano la gente percibe muy fácil las debilidades de uno. Pero tarde que temprano la gente dice, sí se aman, sí se quieren, sí se apoyan, sí se respaldan. Entonces, esa acción del Espíritu Santo era palpable entre los hermanos. Pero hay otro elemento que me parece muy importante, y es que ellos se dieron cuenta que en esa evangelización que ellos transmitían, el Señor se manifestaba de las mismas maneras que se manifestaban cuando Él estaba muerto. Entonces, una vez estaba predicando Pablo, y parece que Pablo predicaba tan largo como predico yo, y entonces como que se durmió. Había un muchacho en una ventana y ¡pum! Se durmió y se cayó al suelo, y ¡chum! El muchacho se murió, se mató. Y entonces dijo Pablo, no señor, él no está muerto, vamos a orar por él porque está durmiendo. Y se puso a orar por él. Y ese muchacho se levantó.
Todo el mundo dijo, ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? ¿Recuerdan ustedes Pablo y Silas en el capítulo 16 de los Hechos, cuando fueron metidos a la cárcel, que se pusieron a orar? Pero también recuerdan ustedes que Pedro también iba en el capítulo 3 al templo y que había un paralítico que estaba en la entrada del templo, no sé hacía cuántos años o toda la vida, y Pedro lo miró y le dijo, tal vez una de las frases más bellas de toda la Biblia: oro y plata no tengo, mas lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ellos empezaron a entender que ellos actuaban en el nombre de Jesús. Ellos actuaban, ellos eran la prolongación de Jesús. Ellos eran la prolongación de Jesús. Ellos eran la prolongación del Señor. Ellos eran la prolongación de Jesús. Ellos se entendieron a sí mismos como la prolongación de Jesús. ¿Y qué haría Jesús? Y si hay un enfermo, Jesús oraría. Si hay uno que está mal, Jesús oraría. Y empezaron a obrar en el nombre de Jesús. Empezaron a obrar en el nombre de Jesús. Y a veces nosotros perdemos de vista eso. Obrar en el nombre de Jesús, actuar en el nombre de Jesús, obrar en el nombre de Jesús, vivir en el nombre de Jesús. Entonces fíjense que todo esto nos va llevando a que una vida comunitaria, una acción del Espíritu, pero ya comenzaron ellos a obrar y se dieron cuenta que la evangelización tenía que ver con una cosa: hacer que Jesús viviera y reinara en los corazones de las personas. Y que la evangelización no es otra cosa. Y que la evangelización, ellos entendieron que la evangelización va haciendo que las personas le den la entrada total a Dios en su vida. Y eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa primera comunidad sí la entendió perfectamente, sí la vivió perfectamente. Mis hermanos, para que ustedes y yo evangelicemos con fuerza, con autoridad, con poder, ¿sabe qué hay que hacer? Primero, una vida de oración. Segundo, una acción del Espíritu. Tercero, una vida en comunidad. Y luego, que venga lo que venga. Así se los voy a decir. Luego, que vengan los medios de comunicación. Luego, que vengan las diferentes facetas, las diferentes posibilidades. Pero a veces nosotros, me perdonan lo que voy a decir, puede que haya personas que no estén de acuerdo y tienen derecho a no estar de acuerdo conmigo. Nosotros hemos hecho más énfasis a veces hacemos más énfasis en lo que hay que hacer y no en lo que hay que ser. Y por eso les hablaba de esos primeros carismáticos. La insistencia era, ¿qué hay que ser? Hay que ser amigos de Dios. Y cuando tú eres amigo de Dios y hablas de Él, convences. Tú puedes tener la mejor emisora del mundo, y en el Minuto de Dios hicimos un congreso virtual de Pentecostés el domingo y tuvimos más de 60,000 personas y más de 35 países y más de no sé cuántas vistas y bueno, una cosa impresionante. Pero eso no indica mucho. Eso indica que tenemos alcance con las redes, pero eso no indica que hay unción. Y lo que tenemos que recuperar en la evangelización es la unción. Es la unción. Y la unción a mí me la da, los cursos me lo dan, sí. La unción me lo da vivir una vida bonita, sí. Pero la unción es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo sí quiero decirles a ustedes que para poder vivir una fuerza evangelizadora, arrolladora en el mundo de hoy, necesitamos hombres y mujeres que se dejen arrollar por el poder del Espíritu Santo. Que se les note, que se les note, que se nos note a ti y a mí esa fuerza del Espíritu Santo. Y luego vienen los métodos. Y hoy hay innumerables métodos en la iglesia. Hasta hay un método que se llama el método cine,
Y eso es pura renovación carismática sin bautismo en el Espíritu Santo. Eso, con el paso del tiempo, nadie se acuerda de eso y me perdonan, me perdonan porque puedo ser fastidioso y puedo decir cosas que hieren a la gente, pero nosotros a veces nos hemos centrado en los métodos. El problema no está en los métodos, el problema está en la unción. Nosotros nos hemos centrado en los métodos y los métodos están muy bien, pero lo importante no son los métodos van y vienen, los métodos cambian, los estilos cambian, pero la unción se la da el Espíritu de Dios a uno, y a uno se le nota cuando tiene unción, a uno se le nota cuando tiene unción. De tal manera, Silvita, que cuando tú me dices, Padre, ¿por qué no nos hablas de lo arrollador, de la fuerza nueva de evangelización? Yo puedo decirte otra vez, necesitamos esa fuerza arrolladora del Espíritu de Dios. Y eso, para mí, es la renovación carismática. La renovación carismática es una súplica. Y la renovación carismática es una súplica. ¿Cuál es la súplica? Ven, Espíritu Santo. Esa es la súplica de la renovación. Esa es la súplica. No tenemos otra. Por eso, tal vez lo que necesitamos es unción. Lo que necesitamos es fuerza. Tal vez lo que necesitamos es poder. Y eso no lo venden en la esquina. Eso no lo venden en la librería. Eso no es un separador de la Biblia. Eso se logra en trato de amistad con Dios. Trato de amistad. Por eso el Papa Francisco, en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, en el último capítulo, habla, Silvia, le están diciendo que guarde este live, por favor. No sé Padre, si se puede sí, guardar. el live va a quedar guardado Bueno, si terminamos, usted verá muy inteligente, antes de 1 hora. Entonces, en esa exhortación apostólica, el Papa Francisco tiene un último capítulo y ese capítulo se titula Evangelizadores con Espíritu. ¿Y saben qué dice el Papa Francisco? Que evangelizar con Espíritu es evangelizar con la fuerza del Espíritu Santo. Y habla de métodos y habla de un montón de cosas, pero dice lo que está diciendo aletupía, dice, power del Paráclito. Eso es power del Paráclito, power del Espíritu de Dios. La renovación carismática no es aplaudir. También se aplaude en el estadio cuando pierde Paraguay con Colombia y nadie y no pasa nada. No pasa nada. La renovación carismática es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Eso es la renovación. Por eso yo sí creo que necesitamos una nueva fuerza, una nueva unción, una nueva alegría, un nuevo gozo. Y eso no nos lo puede dar sino el Espíritu de Dios. Yo les he hablado a ustedes de que ser evangelizadores audaces hoy, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es dejarse guiar, dejarse conducir por el Espíritu de Dios. Él es nuestra fuerza y Él es nuestra alegría y Él es nuestro gozo. Silvia, ¿por qué no terminamos con un canto al Espíritu y le pedimos al Espíritu que nos toque, que nos renueve, que nos dé su luz? Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo hacer.
lo que debo sentir, cómo debo actuar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo quiero pedirte en esta noche que tu fuerza nos posea totalmente. Espíritu Santo, yo quiero pedirte en esta noche, Espíritu de Dios, yo quiero pedirte que nos poseas totalmente, que así como quedaron llenos los discípulos con María, y dice todos quedaron llenos del Espíritu. Yo quiero, Espíritu, que yo pueda quedar lleno, que todos los que están siguiendo esta transmisión puedan quedar llenos. Espíritu, necesitamos de esa fuerza, necesitamos de esa luz. Espíritu, te necesitamos a ti, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu poder y necesitamos de tu gracia. Amén, amén. Bendito sea, Señor. Amén. Padre John Mario, gracias. Dios te bendiga, te siga dando esa unción, esa fuerza. No te canses nunca, te amamos un montón y quiero que quede esto en el live. Así que ya voy a terminar y cortar para que no nos corte Instagram. Mañana nos encontramos, ¿sí? A las 8 p.m. de Paraguay, de Miami, 7 de Colombia, de Panamá, de México, 9 de Argentina, con el Padre Salvador González de México, viviendo en Pentecostés. Gracias, Padre. Un abrazo. Oye, me hace tanto bien verte, me hace tanto bien saber que te mantienes firme, sólida, que no abandonas tus principios y me saludas a la mamá que la llevo con cariño en el corazón. Gracias, Padre. Danos tu bendición para cerrar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga a todos. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Gracias.